¿Ya? Ok, pues esta es la primera cápsula alusiva al tema de la clasificación de los legados. Ya habíamos platicado brevemente que pues, es una regulación vasta a propósito del legado, a diferencia de lo que es en materia del heredero. Hay muchas razones, muchos motivos. La doctrina es la doctrina es donde ustedes van a poder encontrar el porqué de esta regulación, mucha de ella anacrónica, pero otra muy útil. Voy a tratar, como les comenté, que estas cápsulas sean más prácticas que teóricas, entonces me detendré brevemente en algunos puntos de las clasificaciones de los legados para explicar desde un punto de vista práctico y comentarles qué es lo que en la realidad acontece más y cómo redactar redactar una disposición testamentaria a manera de instituir un legado común y corriente. Las clasificaciones, en primer lugar, una primera clasificación atiende a la forma del legado. De lo último que vimos en clase cuando atendimos a la institución de heredero y vimos algunas cuestiones alusivas al legatario, si recuerdan, las disposiciones en materia de herederos también son aplicables a los legatarios. Entonces, un legado, según su forma o en atención a su forma, el más elemental, el más común, el más recurrente es el legado puro y simple. En este caso yo instituyo un legado señalando que a una persona y designándolo como beneficiario de un bien en particular. Ejemplo, designo como legatario respecto de los derechos que le correspondan a mi fallecimiento del inmueble ubicado en la calle de Prado Sur 225 al señor Daniel García Córdoba. En ese sentido es un legado puro y simple, no lo estoy sujetando a algún tipo de modalidad, ni mucho menos, simplemente estoy designando el legatario y estoy señalando que es respecto de un bien que es de mi propiedad. En esa misma clasificación en atención a su forma, pues puede haber legados sujetos a plazo, ya los vimos, si recuerdan, la institución del legatario sí puede estar sujeta a plazo, ya sea suspensivo o extintivo, y en ese caso en particular recuerden el tema de que hay un usufructo legal, ¿no? Si el legado se instituye, más bien se sujeta a plazo suspensivo, pues en ese caso él o los herederos se consideran usufructuarios y el legatario nudo propietario. A la llegada del término suspensivo, del día cierto, en ese momento, bueno, pues el legatario deviene ya propietario del bien, propietario pleno, ¿no? Se termina ese usufructo legal. Y a la inversa, en el usufructo, en el legado sujeto a término extintivo, es decir, desde el fallecimiento hasta la llegada del término, el legatario disfruta de la cosa en su carácter de usufructuario y él o los herederos son considerados nudos propietarios. A la llegada del término extintivo, recuerden que se llama extintivo porque se extingue en ese momento, en ese caso el derecho, pues los herederos devendrán ya propietarios del bien en cuestión. En esta misma clasificación, pues ya dijimos legado puro y simple, legado sujeto a plazo, legado sujeto a condición, legado oneroso o gratuito. El oneroso es el que está sujeto a carga. Ya vimos, les dejé toda una lectura respecto de las cargas en las disposiciones testamentarias. Los legados alternativos, que vamos a ejemplificarlo brevemente. Designo a Daniel García Córdoba como legatario de o un automóvil BMW Serie 5 o de un departamento ubicado en la colonia Roma, en la calle de Ámsterdam, número 505, departamento 4. Eso es un legado alternativo. Tiene muchas reglas, como podrán entender, puede resultar un poco anacrónico, porque quieres beneficiar a alguien, desígnalo beneficiario de un bien en particular. No te vayas a un tema específico de darle a escoger entre dos cosas. ¿Por qué? Porque en la ley te va a decir, si el testador no señaló a quién le corresponde hacer reelección, le corresponde a quien debe pagar el legado, que es quienes deben de pagar el legado, los herederos. Este paréntesis es bien interesante, o más bien muy importante, y ya lo hemos visto. Si recuerdan, creo que lo último que vimos en clase es cuál es la naturaleza jurídica del legado. Pues es un crédito en contra de la herencia. Es decir, los legados por regla general se pagan de la masa hereditaria. De ahí salen para su pago. Esa es la regla general. Entonces,
Quienes deben de cubrir los legados son los herederos. Se considera que el legatario es un acreedor de la más baja prelación. Entonces, en este sentido, pues en legados alternativos resulta o se complica de sobremanera el estipularlos o establecerlos. En esta misma clasificación, en atención a su forma, pues tenemos los legados subcausa, submodo. Los subcausa los vimos a propósito de los herederos, ¿no? Es decir, en atención a por qué estoy designando a tal persona en testamento como mi legatario, pues también ya no tienen razón de ser, ¿no? Esa es una gran clasificación, ¿sí? Hay otras más, ¿no? Están la clasificación en atención a quién debe pagar el legado. Acabamos de decir hace un minuto quién debe pagar los legados. Son con cargo a la masa hereditaria, con cargo a los herederos. ¿Eso qué significa? Que de ahí van a salir los bienes para pagar los legados. Pero también existe en los sublegados, es decir, son legados que son a cargo de otro legatario. Y ahorita que entre a una última clasificación, veremos ese punto. Una clasificación adicional es respecto de quién debe pagarlos. ¿Quién debe pagar los legados? ¿En qué orden se deben pagar los legados? Pues en principio, por regla general, todos se pagan al mismo tiempo, ¿sí? Pero si no alcanzan los bienes para pagar los legados, la ley establece en el artículo 1414 cuál va a ser el orden de pago. Ahí nada más les recomiendo que los lean, ¿no? ¿Por qué? Porque si venimos diciendo que yo al hacer un testamento voy a designar a 5 personas como mis legatarios, los voy a designar ya de bienes en particular. No me voy a meter en problemas señalando bienes genéricos, que ahorita vamos a ver ese tema, o no me voy a estar preocupando si voy a legar cosas que no están en mi activo patrimonial, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación pues es un poquito complicarse la existencia, pero así está la ley y ese es el orden de estudio de los mismos. En la lectura número 1 es en donde viene justamente todo lo que estamos platicando ahorita. Vamos a platicar de la clasificación más importante, brevemente. No me voy a ahondar mucho porque podría estar hablando una hora de ese tema. Es la clasificación de los legados en cuanto a su materia u objeto, ¿sí? Entonces aquí vamos a recordar que los legados pueden ser o de dar o de hacer. Lo natural es que la mayoría de los legados son de dar. Un ejemplo de un legado de hacer podría ser que le lego a Daniel García Córdoba una prestación de hacer consistente en que le reparen su departamento, ¿no? Entonces, esa obligación de hacer es con cargo a la masa hereditaria, es decir, el albacea junto con los herederos tendrían que ver si hay dinero en la masa, pues ese dinero destinarlo a reparar el departamento o remodelar el departamento de Daniel García Córdoba. Raro, pero bueno, está previsto y es perfectamente legal hacerlo. Lo normal, legados de dar. En los legados de dar vamos a encontrar varias subclasificaciones. Primeramente, lo que es un legado de bienes corpóreos y de bienes incorpóreos, ¿sí? De bienes corpóreos hay una siguiente distinción o subclasificación. Bienes corpóreos determinados específicamente y bienes corpóreos genéricos. Entonces, en los bienes corpóreos específicos